Bueno, hoy tenemos la clase número 5 del nivel 2, que nos vamos a enfocar en parte de la reestructuración cognitiva, cognitiva conductual, que es el conocer, construcción del pensamiento, los tipos, la percepción, los filtros, los esquemas, la creencia, el pensamiento directo e indirecto. Bueno, todo esto lo vamos a tratar de explayar un poco entre todos, pero teniendo la base de que quien nos acompaña es Beatriz Biribín, que creo que es tutora del nivel 2. Sí, del Así grupo que, 3. bueno, así que comenzamos. Bueno, ¿comienzo yo ahora? Sí, señora. Bueno, gracias. Tomamos conocimiento. Conocer es el acto por el cual las personas otorgamos significado a la realidad. El conocimiento es una facultad específicamente humana. Permite entender conceptos, teorías, identificar, reconocer y entender fenómenos en un campo específico. Es lo que nos permite transformar y transformarnos. A partir del conocimiento, cada uno posee su propia respuesta a la realidad. Somos seres cognoscentes. Esta facultad nos permite el entendimiento. Bueno, acá tenemos también una división dentro del conocimiento, y son 3 divisiones: lo sobrenatural, o su forma, ¿no? Sobrenatural, natural o lógico, y lógico y racional. Dentro de lo sobrenatural tenemos verdad relevada, recibida por la fe, la enseñanza dada por las sagradas escrituras y la de los padres de la iglesia. En la natural o lógica está dividida en 2, lógica formal, lógica informal. Y en la lógica formal está lo racional, lo científico, técnico y filosófico. En cambio, en la lógica informal está la realidad y funcional, el saber popular. En la otra forma, en lo ilógico o irracional, es lo perceptivo negativo, distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos, involuntarios, creencias irracionales, pensamientos suspicaces y delirantes. ¿Continúas vos, Antonio? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la construcción del pensamiento, ¿no? Un poco lo vamos a definir y otro poco lo vamos a ampliar. O sea, el conocimiento humano se inicia de forma muy rudimentaria, con las representaciones para la supervivencia, como vivía el individuo en aquel momento. Entonces, posteriormente, con el proceso de cambio a través de la historia, las manos adquieren una función especial, especialmente perfeccionada para la fabricación de los instrumentos, todo es para la supervivencia. Ante la necesidad de transmitir estos conocimientos, aparece el lenguaje, que a su vez posibilita el incremento en el número y complejidad de los conceptos. O sea, es decir, aparece el pensamiento. Lo que tenemos que entender que cómo aparece haciendo una simbolización de lo que nosotros queremos entender, o sea, lo que simbolizamos, o sea, observamos, introducimos a nuestro cerebro y es simbolizar. A través de este proceso histórico nos encontramos conversando con nosotros mismos. Es un lenguaje interno, aquel que da lugar a las palabras que utilizamos para describir e interpretar el mundo y los acontecimientos de nuestra vida. Entonces,
a esto que hablamos de simbolizar, le tenemos que agregar lo que llamamos soliloquios, ¿no? Que se denomina, el soliloquio es una reflexión interior por el cual alguien se expresa en voz alta y estando a solas. Expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. La palabra como tal viene del latín, ¿no? De soliloquium. Pero a nadie de nosotros en algún momento no habremos tenido un soliloquio, lo seguimos teniendo, porque nos hablamos con nosotros mismos y nos contestamos. Muy distinto que cuando hablamos con la heladera y la heladera nos contesta. Bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Aunque es muy corriente confundir el monólogo con el soliloquio, ¿no? Lo mismo que el diálogo con un coloquio, pero eso del diálogo y el coloquio lo vamos a dejar. La diferencia conceptual es clara. El monólogo habla solo un personaje. Ese es un monólogo, una persona que está hablando solo. Y el soliloquio es un personaje que habla solo, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Hay que entender la diferencia. Bueno, eso es lo que hace, lo que hablamos de la simbolización, que es la construcción del pensamiento, y a la vez esto del soliloquio. ¿Cuántas veces estamos nosotros solos y decimos, y estuve pensando, y estoy pensando y hablando en mi interior, pero estoy hablando con otra persona, que le voy a decir esto, me va a contestar aquello? Bueno, todas esas cosas que más adelante vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, el pensamiento es la capacidad de procesar información y construir conocimiento, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, mediante la combinación de representaciones, operaciones y actitudes mentales. Eso es lo que hablamos de la simbolización, porque le damos forma, le damos símbolos para poder entenderlo. Esta combinación puede ocurrir en forma automática, sistemática, reflexiva, creativa, crítica, de acuerdo a los propósitos que consigue el pensamiento, ¿no? Que persigue el pensamiento. Entonces, eso es algo que primero tengo que recalcar, que esta clase, este nivel es nodal. Aquí va a haber en este cuatrimestre ustedes van a tener un gran cambio, van a comprender muchas cosas, van a comprender y van a poder modificar muchas creencias o realidades que piensan tener que son verdad. Entonces, el pensamiento humano posee una serie de características que dan correspondencia con su estructura psicológica y la organización cerebral que tiene cada uno. Es de naturaleza histórica, social, tiene un carácter activo, dinámico, tiende a evolucionar. Dinámico, por eso es dinámico, porque tiende a evolucionar. Es también de naturaleza procesal, avanza por etapas y termina apoyándose en operaciones o estrategias cognitivas. Es un proceso dinámico el pensamiento, o sea, toda esta reestructuración que vamos a ir viendo en varias clases, ¿no? Es esto. Entonces, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, apoyado en teorías cognitivas, ve a la persona como creadora activa de su conocimiento. El conocimiento lo tienen que ir desarrollando. El conocimiento implica una verdadera acción recíproca de la mente y el mundo externo. O sea, yo estoy en comunicación con el mundo externo. Por eso simbolicé, por eso creó el lenguaje para poder entenderme con el otro. Heidegger, filósofo alemán, habla de la necesidad de un ejercicio de pensar más profundo y libre.
no restringido solo a la ciencia, sino capaz de abarcar pluridimensionalidad del hombre, como ser, como ser que es y se relaciona con otros hombres y con el mundo que lo rodea. O sea, somos individuos, pero necesitamos simbolizar, crear un pensamiento, un lenguaje, para poder manejarnos con el otro, ¿sí? Con el otro que está en mi alrededor, en mi contexto, ¿sí? Bien, y espero que esto que les estoy diciendo sea comprendido. Y al final podemos hacer todas las preguntas que haya. Creo que vamos a tener tiempo. Bueno, continúo. Sí. Bueno, acá vamos a ver las técnicas cognitivas, comportamentales. Permiten la reconstrucción del pensamiento y la conducta, haciendo una realidad de aprender a cambiar. Y esto es fundamental, haciendo una realidad de aprender a cambiar. La reestructurarse es estructurarse nuevamente, apuntando a cambiar las creencias irracionales que es necesario modificar, dado que limita de alguna manera nuestra vida y provoca sufrimiento. Por eso tenemos que revertir las creencias irracionales para tener un buen estilo de vida. Los pensamientos, conversación interior con nosotros mismos, es nuestro lenguaje interno. Pensar es saber en silencio. Después tenemos los distintos tipos de pensamiento. Tenemos pensamiento según su razonabilidad. Entonces, si yo tomo el pensamiento sobre su razonabilidad, tenemos los racionales e irracionales. Racionales es evidente, realista, funcionales. En cambio, los irracionales, sin evidencia, distorsionados y disfuncionales. Justamente estos son los que debemos cambiar. También tenemos pensamiento según cómo se presente en la mente. Tenemos los automáticos, pensamientos que son mensajes breves, tipo flash, disparan emociones. Y después tenemos los voluntarios, son reflexivos, ideas, imágenes y traen a la mente por propia voluntad. Estos automáticos y flash los debemos evaluar y modificar. Con respecto a la cognición, se desarrolla como un proceso que incluye la percepción, el filtro, el esquema y la coherencia. Si miramos en el dibujito de al lado, que hay unos tirantes o durmientes, como uno de los individuos ve tres tirantes y el otro ve 4, ¿no? Es como que las creencias o los filtros que tenemos hacen que de pronto una realidad se distorsione. Bueno, luego percepción lo das vos, Antonio. Bien, bueno, vamos acá, el dibujito este que hay acá, que uno dice son 4 y otros son 3, una de las cosas que marca es el punto de vista, ¿no? Que cada uno, los dos tienen razón en este caso. Uno ve 4 y el otro ve 3, son dos puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, es poder aceptar al otro. Cuando hablamos de creencias, ¿no? Las creencias, que supongo, no sé si algunos ya la habrán visto, la definición en primer nivel, o ya pasaron por los nodos, y la creencia no es nada más que algo que yo le doy valor de verdad, sin tener ninguna comprobación científica. Yo le doy valor de verdad, es un valor de algo cierto, es una creencia, ¿sí? Ahora, no quiere decir que la creencia esa sea cierta, pero en este trabajo de poder desarrollar la reestructuración cognitiva, vamos a modificar eso. Yo tengo en todos lados siempre
el ejemplo en las creencias de lo que se llama la colita de cuadril, ¿no? O sea, a lo mejor otros ya me lo habrán escuchado eso, pero la colita de cuadril estaba un día una señora que iba a hacer una colita de cuadril, pero se le resultó la pregunta de decir, ¿por qué será que siempre le tengo que cortar una parte a la colita de cuadril? Entonces llama a la madre y le pregunta, mamá, decime, ¿por qué a la colita de cuadril se le corta una punta y... Ah, no sé, dice yo, a mí me lo enseñó la tía. Llamala y preguntale. Entonces la llama a la tía y le pregunta, y la tía le dice, mirá, la verdad que yo siempre la corté, dice, pero mirá, la abuela está, ¿por qué no llamás a la abuela y le preguntás, que ella es quien nos transmitió la receta? Y bueno, la abuela contesta y dice, mirá, yo tenía una fuente donde ponía la colita de cuadril y me sobraba un pedazo. Entonces no entraba en la fuente. Entonces yo le cortaba la punta y podía hacer en la fuente esa la colita de cuadril. O sea, se fue transmitiendo esa creencia a través de las generaciones, pero era nada más que por una comodidad, no era nada cierto que para hacer la colita de cuadril había que cortarle un trozo. Bueno, es un ejemplo de creencia, ¿no? Entonces, bien, es como para ampliar un poquitito el concepto. Y acá tenemos la parte de la percepción. Dice, según lo escrito, dice, la percepción es una función psíquica que permite a la persona, a través de los sentidos, recibir y elaborar la información proveniente en su entorno. O sea, es el resultado de selección, interpretación, corrección de sensaciones. Percibir es el acto de organizar y estructurar la información disponible. Bueno, ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista de la figura, que tiene mejor para tomarlo y para entenderlo. O sea, ustedes ven acá en la figura que hay un señor que ve una cafetera, mira, ¿no es cierto? De ahí pasa a la neurona y la neurona pasa al cerebro. Bien, ¿qué ocurre? Acá está la cosmovisión. Hay un estímulo, ¿no es cierto?, energía, que puede ser luz, sonido, olor, y esa cosmovisión la observa, ve la cafetera, tiene los sensores, los receptores sensoriales, y ahí es donde tiene la sensación. Pero cuando pasa a la neurona, ¿no es cierto?, bueno, esa neurona tiene los impulsos neuroeléctricos, que sabemos que son eléctricos, ¿no?, donde se produce la sinapsis, y ahí recién pasa a la percepción del área visual. Entonces, observen esto de la percepción, que no es algo que viene así porque sí, yo percibo esto. Hay un camino que hace, primero tiene la sensación y luego tiene la percepción. O sea, esto siempre trabaja dentro del cerebro, que hoy nos dieron una buena charla también, ¿no? Esto tiene filtros. Cada uno toma la realidad de forma distinta, ¿no? De acuerdo a sus pensamientos y a la conducta, tanto verbal o por las creencias que tiene una forma de ponerle un filtro a lo que ve, a la realidad de sucesos externos, ¿no es cierto? Pasa por el sistema de creencias, de acuerdo a la cultura que tiene, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a cómo viene viviendo en su contexto, tiene una interpretación de la realidad. Y la respuesta es una conducta verbal o no verbal, porque hablamos que en algún momento decimos que el 10% de la comunicación es verbal y el 90% es gestual, ¿no? Eso los programas neurolingüísticos lo nombran.
¿no? Y nosotros, cuando hablamos de la interpretación de la realidad, más adelante pueden ir observando que la realidad no es nada más que una construcción social, porque la realidad que percibimos acá en Argentina no es la misma realidad que perciben en otros mundos donde tienen otras culturas. Así que, bueno, eso es. Bueno, continúo yo con esquemas. Esquema es el conjunto de notas en el que las ideas aparecen jerarquizadas. El esquema es la representación organizada de nuestra experiencia basada en la repetición de acontecimientos e imágenes conceptuales similares. Se desarrollan con la experiencia y son modificables por estas. Integran y dan significado a lo percibido. Aaron Beck define a los esquemas como una estructura más o menos estable, que seleccionan y sintetizan los datos que ingresan y son unidades básicas de procesamiento. Si miramos las dos figuras que están al costado, como uno está, como toma su cartera o su portafolio, y en su mente cómo ponerle subir es una escalera de una manera de esas que usan los albañiles o los electricistas, y el otro cómo está vestido y cómo lleva su portafolio y cómo está en su mente subir, pero con otro tipo de escalera, ¿no? O sea que cada uno tiene una manera de visualizar el esquema según su apreciación. Después tenemos las creencias, son los mapas internos que utilizamos para dar sentido al mundo. Son generalizaciones que haremos sobre el mundo y principios con los que operamos en él. Las creencias se construyen y generalizan a partir de nuestras experiencias. Las creencias se construyen desde la infancia y son ideas fundamentales que están implícitas. Son consideradas como verdaderas absolutas y cuando se activan funcionan como lentes con los que miramos al mundo. Son globales, rígidas y se generalizan en exceso. Bueno, acá vamos a hablar un poquitito de lo que son los tipos de creencias, ¿no? Así como fue el conocimiento, ¿no? Hay creencias que son sobrenaturales, o sea, se dicen de aquello que excede a la naturaleza. Es algo al cual yo creo en eso que es sobrenatural y digo, bueno, excede a lo que es a la explicación y lo tomo. Después tenemos las naturales que se rigen por el principio de la lógica en estricta concordancia con el límite del entendimiento humano. O sea, lo sobrenatural sería algo que yo, aunque no lo entienda, lo acepto, lo tomo. Y lo natural es la que, bueno, esto va hasta un límite, hasta donde yo entiendo es natural. Si no, y la ilógica es cuando yo he perdido el sentido de la razón. Entonces perdí el sentido de la razón y ya me resulta disfuncionales. Y eso me hace a mí llevar a tener los distintos tipos de creencia. Esto, el día de hoy, yo le digo que pareciera un poco pesado, aburrido, pero tiene mucho fundamento, ¿no? Les va a resultar un gran cambio a ustedes. Y para que no sea tan aburrido, no sé, a ver, ¿quién tengo acá a mi vista? Rosana Jiménez. ¿Te animás a ayudarme a leer esto? ¿Estás Antonio, si muteada? quieres te ayudo.
Espera, primero Acá le pedí estoy. a Rosana, le pedí a Rosana. Acá estoy. Ahí me desmuteé. Sí, cómo no. Sistema de creencia. Nos acercamos al conocimiento desde el sistema de creencias. Un sistema es un conjunto de elementos e ideas que se relacionan y sostienen entre sí. Estos sistemas operan de acuerdo a ciertos supuestos, que son creencias o afirmaciones que no necesariamente se expresan abiertamente, pero en los cuales reside la veracidad de lo que se construye a partir de ellos. A partir de estos sistemas de creencias y supuestos, intentamos dar explicación a nuestra experiencia. El sistema de creencias está formado por una carga genética y otra ambiental, según varios autores. Como vemos acá, en los sistemas de creencia, habla de que está a ciertos supuestos, ¿sí? Entonces, si es cierto supuesto, es una suposición. No tengo yo seguridad de verdad. Y acá lo mismo, a partir de los sistemas de creencias y supuestos, ¿sí? Le estamos dando nosotros lo que es darle una explicación según nuestra experiencia, pero verdaderamente son nada más que creencias y supuestos. A eso yo quiero que podamos entender lo que es una creencia, que es algo que no tenemos seguridad. ¿Sí? Entonces, como no tenemos seguridad, lo llevamos como creencia, pero no es tan cierto. ¿Sí? Si le damos comprobación científica, bueno, sí, será cierto, pero mientras tanto, no. ¿Quién más se había ofrecido para leer? Yo, Antonio. Bueno, Mónica, a ver. El sistema de creencias son los esquemas de pensamiento y suposiciones previas propias de cada individuo. Es la estructura del diálogo interno de cada persona con sus propios pensamientos. Muchos de los pensamientos que tenemos están determinados por nuestras creencias, las cuales se construyen a lo largo de nuestra vida basadas en las experiencias, los valores, la cultura, las tradiciones. Las creencias giran en torno a nosotros mismos, a los demás y a cómo ha de ser el mundo que nos rodea. Bien, ustedes observan que nuevamente acá el sistema de creencia son esquemas de pensamiento, pero de suposiciones previas. Pueden ser de mi experiencia, pero no dejan de ser nada más que suposiciones. Y si suponemos, y la verdad que cuando suponemos en el 90% de las veces nos equivocamos, ¿no? O sea, por más que yo diga, no, ¿sabés cómo lo conozco? Yo a él seguro que sé lo que me va a contestar. Y la verdad que cuando le preguntamos, me contesta con cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que lo que yo insisto y buscaría que ustedes lo tomen, que las creencias son algo que vienen acompañadas de valores, la cultura, las tradiciones, pero tiene que tener verdaderamente comprobación para poder decir es una creencia que tenga valor de verdad. Bueno, gracias por el momento. Antonio, cuando usted quiera, yo también puedo leer. Bueno, ya te voy a convocar. Gracias. Marisa. ¿Continúo, Antonio? Sí. Bueno, acá lo que podemos ver es en las 6 dimensiones, no como el hombre, es una unidad invisible. La visión desde las 6 dimensiones nos permite diferenciar el conocimiento de una actitud en forma A de directa o B indirecta. El conocimiento directo, senso perceptivo o empírico, a través de los sentidos propios de su naturaleza primitiva,
es perceptivo, intuitivo, directo o tiene una base emocional con la cual percibe el mundo y sus avatares. Si nosotros vemos en el esquema, que en las 6 dimensiones está en la parte física, emocional y mental emotiva, como un acontecimiento, una opinión, un prejuicio, una creencia negativa, preconceptos, hacen que tome una decisión emocional y no una dirección, una actitud indirecta, que sería la intelectual y racional, mental, ¿no? Sería biofísico, químico, emocional y mental. O sea, que esta no sería la forma adecuada de tomar en las 6 dimensiones un acontecimiento o algo que nos pasó. Sí podemos ver en la siguiente 6 dimensiones cómo en el conocimiento indirecto o axiológico se logra a través de la racionalidad emotiva propia del hombre educado, mental, intelectual, social, valorativo, espiritual, permite la reflexión, desafiar, cambiar, discernir, comprender, interpretar, integrar, aplicar y evaluar. Ponemos en duda las creencias, lo que hablaba antes Antonio, los prejuicios y los preconceptos. Entonces, de esa forma, de lo que vino antes, de la forma física y emocional, podemos ver acá en el cuadro de las 6 dimensiones, como que podemos a través de la forma indirecta hacer un puente en todo eso, hacer un pensamiento. A ver, tengo una forma intelectual racional de tomar la emoción intelectiva, explícito, comprensivo, interpretativo, integrativo, aplicativo y autoevaluación. Entonces yo tengo racional, intelectual, reflexivo, intelectual, racional, social, valórico, espiritual. Entonces yo puedo tomar una emoción o un acontecimiento en una forma indirecta para evaluar y no actuar en una forma intuitiva o preestablecida anteriormente, ¿no? Sobre creencias negativas y prejuicios. Bueno, para darle un poquitito de emoción a esto con respecto a la charla de hoy, acá en esta... a ver, ¿quién? Marisa. Antes que siga yo, léeme la parte esta de acá de la izquierda. Integración de las dos visiones del conocimiento. La mente motor del hombre y puente mediador. Permite a través del proceso de aprendizaje psicoeducativo ir pasando de un conocimiento directo, intuitivo, emotivo primario, a un conocimiento indirecto, racional, intelectual. Muy bien, gracias. ¿Vieron hoy cuando les leí el cuento? ¿Sí? Que la princesa creyó ver una serpiente. ¿Sí? Bueno. El visir es el que revisa todos los pasos, ¿no? O sea, el visir es el primer ministro de un soberano musulmán, es decir, es la autoridad mayor a cargo del gobernante, o sea, es similar a una figura válida en los reinos europeos, pero en el mundo árabe. El visir entonces es el funcionario público que cumple la función principal de un gestor de gobierno. O sea, eso para tener claro, porque fue el visir quien revisa los pasos y quien observa, ¿no es cierto? Y observa dónde estuvo la princesa, todo lo que hizo. Entonces, ¿él qué observó? Cuando se acercó al lugar, vio que lo que le había pasado
a la princesa es que ella actuó con el conocimiento directo. Ella, cuando vio lo que había dentro del vaso, se le produce esto del conocimiento directo. Es intuitivo, es un preconcepto, tiene una creencia equivocada, negativa, como ve que dentro de la copa hay una serpiente. Eso se junta con todos los prejuicios que ella tiene. Y a los prejuicios le forma una opinión. Si mi padre se entera, yo me voy a morir. Aparte de esto, acepté casarme porque los reinos están en la ruina. Bueno, entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un conocimiento directo. Lo primero que hacemos, lo miramos, y ahí vienen todas las creencias negativas, es la primera emoción. Esto también lo van a ver, yo lo tomo como cuando estoy llegando a mi casa y me encuentro que en la puerta de mi casa hay una ambulancia. Entonces, si hay una ambulancia, digo, uy, ¿qué pasó en mi casa? Entonces me produce síntomas físicos, me agito, tengo una emoción, salgo corriendo, y, uy, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que cuando llego a la puerta de mi casa, el de la ambulancia se baja, se saca el guardapolvo blanco y dice, pero ¿será posible? Pinché la rueda de adelante. Entonces tiene que sacar el cric y cambiar. Bueno, eso es lo que hablamos del conocimiento directo. ¿Sí? Ese conocimiento directo que me produce una emoción. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo pasamos al conocimiento, usamos la mente como puente, ¿no es cierto? Acá es cuando empezamos a reestructurar cognitivamente, usamos la mente como puente y pasamos al conocimiento indirecto. Por eso, ¿y cómo? ¿Es mejor el indirecto que el directo? Se marca la primera cuestión, ¿no? Sí, el conocimiento indirecto es porque ya lo pasé por lo racional, ¿no es cierto? Y ahí empiezo a utilizar el intelecto, es más explicativo, ¿sí? Interpreto la situación, integro, lo aplico y hago una autoevaluación correcta, ¿sí? Entonces de acá, yo se lo voy a dejar como base, ¿no? Como base que en la reestructuración cognitiva la emoción, o sea, no es la situación lo que me produce la emoción, sino lo que yo pienso de la situación, lo que me produce esa emoción. O sea, que yo veo, como les dije antes, veo la ambulancia y me pasa de todo en mi cabeza, porque es lo que yo estoy pensando de lo que, uy, ¿qué habrá pasado? Si no me fue a mi casa, será la vecina, será... Y resulta que cuando llego, nada que ver. Entonces no son no es la situación lo que me produce la emoción, sino lo que yo pienso de la situación. ¿Sí? Eso va a ser en el paradigma de Eli, lo van a ver, que es fundamental esto. Entonces, este es el trabajo de poder tener, primero bajar la ansiedad, y tener el trabajo de decir, a ver, lo que yo estoy viendo, esto que a mí, yo sé que cuando trabajo con el pensamiento directo, me van a salir cosas negativas. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Porque esto tiene un trabajo en la mente, en el pensamiento, por eso hablamos de reestructuración de los pensamientos, reestructuración cognitiva. Tenemos que cambiar esos preconceptos para transformarlo en un intelectual reflexivo. Esa es la reestructuración cognitiva. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Cuando estamos entrenados, que ya hemos aprendido,
lo vamos a hacer automáticamente, porque ya estamos entrenados. ¿Sí? No es que no vamos fácilmente, entonces vamos a aprender más adelante, van a aprender las distorsiones, si es que no la vieron más, si no la vieron ya, porque en este caso, en muchas carreras se fijan que hay solamente 5 distorsiones, y Red Sanar, como es una escuela para la vida, tiene 17 distorsiones para enseñar básicas. Así que bueno, todo esto que les acabo de decir y que estamos explicando con Beatriz, está en estos 3 libros. La vida sin distrés, del doctor Re con el padre Mateo Bautista, el acompañamiento terapéutico en salud mental, también del doctor Re y de la editorial San Pablo, todos son de la editorial San Pablo, ¿no? Y la vida sin depresión del doctor también. Bueno, esto es lo que fue el día de hoy. Ahora quedan abiertas las preguntas. Ya veo por ahí, yo voy a salir de compartir, ya veo por ahí que Marisa tiene la mano levantada. Estamos para responder preguntas. Antonio, le hago una consulta. En el caso que usted dio como ejemplo, ¿no? Usted llega a su domicilio y ve una ambulancia en la puerta. La manera correcta de cambiar ese pensamiento sería, paro el pensamiento y no pienso nada hasta verificar si lo que yo estaba pensando es real o no. Bueno, cuando eso va a resultar automáticamente cuando vos tengas reestructurado. Cuando vos hayas aprendido las distorsiones y hayas identificado cuántas veces suponés y te equivocás, entonces vas a empezar a tener más confianza en tu pensamiento, más confianza en vos. Y a partir de ese momento, cuando ves la ambulancia, vas a hacer otro análisis. No te va a superar la emoción que produce ver el pensamiento tuyo sobre la emoción, sobre esa situación. ¿Sí? Ese es el trabajo. Ahora, si no tenés psicoeducación, no conoces este sistema y me vas a discutir como creencia, no, eso no ocurre, porque vos tenés creencia de otros preconceptos. ¿Sí? Bien, No sé muchas gracias. si te sirvió la... Sí, es como que el pensamiento indirecto reduce la visión de túnel, ¿no? Exacto, bueno, lo de túnel, sí, reduce la visión. Primero de todo, la ansiedad paraliza e inmoviliza la conciencia. Bien. ¿Sí? Entonces, en vez de mirar por un embudo, vamos a decir, por una lente de comovisión con lente grande, es un lente pequeño. Y vos mirás por ahí y eso está lleno de preconceptos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ana. Sí. Cuando un padre le dice al hijo que no tiene que estudiar, no se dedica al arte porque no le va a generar dinero, que tiene que estudiar lo mismo que es el padre, le está pasando esas creencias irracionales o ese sistema de creencias. Le está pasando la creencia que tiene el padre. Todavía no comprendió que el hijo es un ser también que piensa, siente y hace. Bueno, tiene la evaluación como padre de lo suyo. Yo no puedo decir si está bien o está mal. ¿Sí? Eso, el padre transmite la educación. Ahora habrá que reestructurar al padre. Gracias. El micrófono es el que está haciendo ruido. Ahí está, bien. Marisol, bueno, está sin cámara. Sí, disculpe. En cuanto al conocimiento directo,
entiendo bien la parte del costado que sale de opinión, prejuicios, creencias negativas, la parte de creencias lo entendí muy bien. Lo que no me quedó muy claro, o por lo menos yo, es la parte de preconceptos. Un ejemplo o algo para que me quede más claro los preconceptos. Un preconcepto sería como un prejuicio. El que viene con gorrita por la vereda de enfrente me va a asaltar. Ah, ¿Qué seguridad tenés de que viene porque tiene gorrita y viene por la vereda de enfrente te va a asaltar? claro. Es un prejuicio tuyo. Eso es un preconcepto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Carla. Hola Antonio. Le marco más o menos el contexto. Mi prima me pide ayuda porque mi primo se ha ido de la casa hace 2 semanas. El policía y el padre también. Mi tío le fue infiel a mi tía. Entonces la conclusión a la que llega mi prima es que él, por ser policía, también le va a ser infiel. ¿Qué pasó? Que esto se tornó como una enfermedad, algo obsesivo, y ella lo empezó a seguir al trabajo, le llegaba a la comisaría en horario de trabajo, revisar el celular y todo, pero en ningún momento encontró pruebas de nada. Entonces esto desarmó el matrimonio, por ende la familia también. Entonces yo conversando con los dos, porque ella viene, me pide ayuda, mi primo está como en un estado entrando como en una depresión, están como en una guerra campal ahora. Entonces yo, escuchando todo este tema de los pensamientos, ella al pedirme ayuda porque está desesperada, yo no sé por dónde comenzar a trabajar con ella, cómo acompañarla. Ahí va, para ahí. Levantalo, levantalo y ponerlo en la pantalla. ¿A mi hijo? Sí. Ahí está, mira. Hola, decirle. Hola, ¿cómo te va? Dale es un mi beso. compañero en las terapias. Dale un beso. Largale un beso, mira. No, vos a él, vos a él. Ah, yo. Mira. Bien, ¿viste cómo se calmó? No, es que quiere que le busque un autito. Bueno, mirá, la base de lo que vos me planteás, desde mi punto de vista, son los celos. Claro. Lo tiene que trabajar los celos. Y la verdad que si es una celosa, por más prueba que le demuestre el esposo, va a tener una respuesta absurda que invalide la verdad del esposo. Es mi punto de vista, de acuerdo a ciertos libros. Gracias. No. Gracias. Roxana. Acá estoy. Hola, acá estoy. Mira, recién yo estaba pensando en el relato que hiciste de la ambulancia, ¿no? De que imaginabas una respuesta y resultó otra. Yo quiero compartir una experiencia que me sucedió ya van a ser 10 años. A mí se me incendió la casa y bueno, por esas cosas del destino no tenía el celular encima y no me pudieron ubicar. Pero yo estoy llegando a mi casa, doblo, y a 2 cuadras veo, ¿no? Las dotaciones de bombero, todo. Inmediatamente dije, es casi dije, mentalmente es la cuadra de mi casa. Pero lo que pensé inmediatamente, mi casa no es. Inmediatamente pensé eso. A medida que me fui acercando con el auto, dije, hay muchas posibilidades de que sea mi casa porque yo vivo en la esquina y las dotaciones de bomberos y las ambulancias y todo lo veía en la esquina. Hasta que llegué a la puerta dije, bueno, listo, ya está, es mi casa, cuando bajé del auto. O sea, mentalmente yo veía que era la puerta de mi casa, pero yo no quería ver que era la puerta de mi casa. ¿Me entendés? Yo decía, no, es una casa antes, qué desgracia, son 2 casas antes. Y a medida que me fui acercando, vi que era en mi casa. Y in situ tuve que mentalmente aceptar y resolver el problema de que sí, realmente era mi casa, ¿no? Y me atajaron en la puerta y me dijeron, no, quédate tranquila, que es un poquito. Que... Yo dije, ¿a qué llaman poquito y a qué llaman muchito?
¿Me entendés? Entonces cuando entré y vi realmente que se me había prendido fuego casi todo, y el trabajo que fue realmente, pero en ese momento pude comprender la magnitud y la significancia, ¿no? 3 minutos antes, mientras venía manejando, no pude dimensionar eso, Está bien, hasta que no lo vi. Mecanismo de defensa, decir no, no es mi casa, evitativo, no quiero... Bueno, lo importante es que si ahora ves un camión de bomberos no te pase nada. Y genera sus cosas a veces. Bueno. O el olor a quemado, ha generado en la familia, ha generado. Mi hija sale y a las 2 hago 2 cuadras y me dice, desconecté la planchita, volvemos. Le digo, no, Thaís, la desconecta. No, volvamos. Generó esa situación. Postraumático se llaman eso. Claro, ella tiene como un toque con eso. A pesar de que lo sabe, porque es psicóloga, así que lo sabe, lo trabaja, pero es como que no lo puede contener. Antes que psicóloga, es un ser humano. Ah, sí, obviamente. Pero le permite analizar su estructura de pensamiento y decir, yo sé que la desenchufé, pero necesito volver a constatarlo. Siempre tiene eso. O los olores, capaz que hay, no sé, alguien quemó algo en la casa de al lado y enseguida lo primero que decimos es, ¿no se está quemando algo? Cuando sabemos que en realidad el olor entra por la ventana. Gracias por tu aporte. Mónica. Gracias. Gracias, Antonio. Estaba pensando cuando explicabas lo de los filtros, los esquemas y las creencias, sería como si fueran como no sé si como etapas. Primero filtras, los filtros van generando esquemas y los esquemas como que se condensan en creencias. ¿Eso estaría bien pensarlo así? La creencia viene primero y lo que pasa que ese es el orden, ¿no? O sea, yo cuando hablo de la reestructuración cognitiva, hablo como cuando un albañil construye una columna, ¿no? Entonces vamos a construir una columna. Primero agarra los hierros, después le pone todo el espiral a su alrededor, que es un esquema, ¿no? Lo va armando, después lo rellena y le quedó poquitito torcida, ¿sí? Que ahí son las distorsiones. Entonces tiene que empezar a modificar esa columna para que quede derecha. Lo mismo tenemos que hacer con los pensamientos. Tenemos creencias que vienen nuestras por esquemas que formaron otros, por experiencias. Ah, no, cada vez que cruzo, si hay un charquito me van a salpicar. Y sí, si te pones al lado del charco te vas a salpicar, pero no sé. Cada uno tiene su creencia, su esquema que forma en su cabeza. No le pongamos el orden. Sí, o sea, a lo que me refiero es, esto es simplemente, digamos, por pedagogía, que se separan, pero no es que sea como la sumatoria va dando el siguiente concepto, no. El siguiente no, son todos, porque son todos. No son esto o esto, es esto y esto. Más esto, más esto. Esta semana me pasó, conocí el caso de una amiga cercana que decidió no hacerle cirugía a su hijo porque cayó en martes 13. Entonces canceló la cirugía y dijo que quería hacerla otro día. Eso sería una creencia, ¿verdad? Y eso sí, creencias, supersticiones, no sé. Sí, supersticiones. Ok, gracias. No, gracias. María Silvia. Sí, buenos días. No me queda tan claro el tema del pensamiento automático. Dice que son como flashes cortos y se habla también en el taller, lo escuché, de la reestructuración cognitiva. ¿Me podría dar un ejemplo de ese pensamiento? Bueno, yo te voy a dar.
Los pensamientos, para vos, ¿qué son? ¿Voluntarios o involuntarios? Voluntarios. Bueno, hay pensamientos que son involuntarios. Ajá. Y entonces, si son involuntarios, son automáticos. Y son, O sea, si es un pensamiento automático, involuntario, se da la situación de que el 90% o 99% son irracionales. ajá. ¿Sí? Y si son irracionales es porque están formados de preconceptos, Bien. de prejuicios. Sería Es intuitivo nada más, pero la intuición no quiere decir que sea siempre cierta. Es como el tema que decía usted de la ambulancia, que si no ve la Exactamente. ambulancia hay peligro. Sí, cambiame la ambulancia por no sé, por un taxi, cambiame la ambulancia por un patrullero, por un camión de bomberos. O sea, cada uno pone la situación, ¿no es cierto? Uy, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. ¿Qué seguridad tenés que voy a llegar tarde? Sí. Bueno, y si llegás tarde, ¿qué pasa? Claro. ¿Sí? Son todas esas suposiciones. Ese es el modo, es la reestructuración cognitiva que lleva, por eso insisto que este nivel es nodal, es central, es importantísimo, porque de la reestructuración van a poder hacer asertividad. Porque si no reestructuran, si no reconocen lo que es las distorsiones que uno tiene, y difícil que pueda ser asertivo. Y si es asertivo, va a ser asertivo basado en una distorsión. Bien. ¿El pensamiento te quedó claro? Sí, gracias. Bien. Gaby. Sí, hola. Tengo un ejemplo que es el que nos debe pasar a la mayoría de todos. Suena el teléfono a la madrugada y lo primero que pensás, uy, ¿qué pasó? Rápido lo solucionás porque haces un trabajito rápido de que por qué tiene que pasar algo. Pero generalmente cuando tenés hijos adolescentes o padres muy mayores, lo primero que pensás, me van a avisar algo. Creo que es un ejemplo válido. Es un ejemplo válido. Al 70% de la reestructuración. Al 70%, porque cuando estés 100% va a sonar el teléfono y vas a levantar a ver qué quiere. Claro, sí, no, yo ya lo tengo eso súper, pero voy al hecho que como ejemplo, que es lo más común que suele suceder. Claro. ¿Y cuántas personas hay que atienden el teléfono y en vez de decir hola dicen, ¿qué pasó? Sí. Bueno, ese ya no hay manera de... Tiene que reestructurar. Totalmente. Gracias. Cintia. Bueno, gracias por la clase, está buenísima. Y en algún punto entonces el acontecimiento es el generador de las creencias, ya sea que haya sido de manera inconsciente a través de nuestros padres, familiares, o lo que fuere, o por un acontecimiento como el que le pasó a Roxana, que le generó un trauma y a partir de ahí quizás pueden salir este tipo de pensamientos. La punta del ovillo vendría a través del acontecimiento, sea de donde venga. La punta del ovillo en la creencia, se forma a través del acontecimiento. Pero el acontecimiento no es tuyo. No, pero la formación viene ya sea porque lo escuché a mi papá, o porque lo escuché al vecino, o porque hubo un problema y me generó un trastorno, un miedo. Claro, es la transmisión. La transmisión es la experiencia. La transmisión claro. de experiencia y que le da validez. Claro. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Porque si no, lo cuestionás. Claro, sí. El darle la validez hace que se transforme o se afiance en esa creencia, que después uno va a seguir haciendo la rueda encima, ¿viste? Exactamente, y a lo mejor lo transmite. Claro. Bueno, gracias. Muy buena la clase, chicos. Gracias. Bien, no sé, la verdad que he tomado la posta y no dejé a mi colega. Gracias, pero está todo bien. Lo único que me quedó, que le iba a decir a Carla,
que si quiere ayudar a su prima, que trate de ver, de conectarla con un psicólogo, por la autoestima baja que tiene por los celos, ¿no? Sería bueno eso. Para ayudarla a ella, ¿no? En el futuro, para cuando tiene Sí, una situación así, o que hagan terapia de pareja, pero ella fundamentalmente que haga terapia. claro, sí, sí. Ella Discúlpame, empezó ¿no? el lunes con terapia. Yo le recomendé que empezara con un psicólogo. Exacto. Y la verdad que ella la tiene muy mal los niños porque a la nena también tiene una nena de 10 años que es la que más entiende. Y bueno, desde la escuela la han mandado al psicólogo porque la encuentran llorando en el recreo, se ha aislado. Entonces como que también ella estar viendo a los niños así es peor para ella. Es que se transmite todo a nivel Claro, del entorno familiar, ¿no? claro. Pero bueno, también que si quizás ella por ahí puede ver a un psiquiatra, hacer una consulta, porque por ahí necesita medicamento, es todo un combo, no se puede decir que esto solo, ¿no? Y la Claro, sí, familia y el grupo familiar, no solo por restaurar o no el matrimonio, sino por la convivencia con los hijos y por todo, ¿no? claro. Hacer terapia familiar, ¿no? Es todo ayuda, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Beatriz. No, ya me quedó, bueno, estaba hablando Antonio. Está bien, está bien, está bien. Esther, no. ¿estás levantando la mano o...? Laura, Esther. No sé. Ah, acá, Laura Esther. ¿Estás levantando la mano? No pueden contar la manito, se me ha perdido, entonces levanto la mano. Bueno. Ah. ¿Qué es principio? ¿Qué es primero, la percepción o la creencia? Que yo lo puse en el chat. ¿Qué es primero, la percepción o la creencia? Claro, ¿cuál depende de la otra? ¿Y a vos qué te parece? No, estoy dilucidando. Bueno, pero te lo pregunto. Además, buenísimo la explicación. Capísimo. Pero me preguntaba eso, que es... La creencia es una transmisión de experiencia. Claro, y la percepción es justapuesta, o sea, la experiencia. Si la percepción que tuviste en ese momento es esa, bueno, es una percepción, pero no tiene comprobación. Percibo el objeto de acuerdo a las creencias. Bueno, entonces primero está la creencia. Sí. O si percibo el contexto influye mucho. La cultura, el entorno contexto familiar, el entorno. Por eso, acá en Red Sanar, venimos a transmitir esto. Perdón, pero también reevaluar las creencias, ¿no? Porque uno tiene que volver a ver si esas creencias realmente son válidas, porque a veces se pasan de generación en generación y realmente son inválidas, no tienen nada, no tienen sentido de nada. Cuestionarlas. La colita de cuadril que dijo Antonio, por ejemplo, ¿no? No lo mismo, pero tiene una relación, ¿no? Mercedes, tenés la mano levantada. Otra pregunta, Yuli, que me sabe salir al final de la pantalla, salir de sala, y me sale salir en celestito al final de la pantalla, salir de sala. Todavía no. Que ya nos vamos, es que ya nos vamos. Ya te va a sacar, pero Mercedes, ¿que me querías preguntar algo? Sí, Antonio, tenía preguntas de la plataforma de los trabajos. En el trabajo de hoy, 2 veces está, viste, cuando hay que completar con una palabra, está conocimiento directo y no está el indirecto, por eso te da mal, porque 2 veces está conocimiento directo. Ajá, bueno, mandale un mail mandale una comunicación a tu tutor. A la tutora. Y otra cosa, cuando es la parte de Lens, que hay una biblioteca hablada, eso no lo puedo encontrar. Bueno, pero lo que pasa es que estamos en un espacio donde no es solución de soporte. Es tutor. Bueno, bien. Para la dinámica de Lens, perdón, lo digo rapidito, vas a tener que entrar a la clase que estás, por ejemplo, la 6 o la 5, y en donde están los primeros puntos, ahí dice biblioteca hablada. O sea, apenas ingresás a la clase, a tu pantalla, ¿no es cierto? Ahí va a estar biblioteca hablada.
Sí, por lo general es así. Entonces vos vas a llegar a la tarea, pero vas a tener que volver al inicio de la clase, porque no hay ningún enlace que te lleve a la biblioteca hablada desde la última pantalla que estás viendo visualizando. ¿Entendés? Gracias. Sí o sí, al ingreso de la clase. Bueno, pasamos a la sala general. ¿Tiene alguna otra pregunta? Una Excelente, devolución. gracias. Una devolución también puede ser. A ver qué les pareció, cómo estuvieron, cómo... Muchas muy gracias, clarito. todo muy claro y preciso, la verdad. Muchas gracias. Y el ejemplo de la colita de cuadril quedó. Aprendí una palabra nueva, insupuestos. Hasta ahora nunca la había escuchado. Siempre supuestos, pero no insupuestos. Así que gracias. Gracias. Excelente, Antonio. Excelente, Antonio. Todo muy bien explicado, se entendió todo muy bien. A los dos, bueno. A los dos, Hola, excelente. Antonio, Beatriz. Muy Gracias. rico. Gracias, una clase muy No. clara. Gracias. Muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Salgamos Muchas gracias. de la sala. Gracias, chicos. Qué bendiciones. ¿Cómo están todos? ¿Les fue bien? Sí, hermosa clase. Bueno, Buena clase. Sí, muy bien. me alegro mucho. Muchas gracias, Gisela. Estamos esperando mientras que lleguen los que están en la parte cibernética dando vueltas por él. No, la verdad que estuvo es increíble como con el paso del tiempo uno empieza como a encajar las piezas del rompecabezas y todo empieza a acomodarse. Y al principio uno está así con tanta desesperación y con el pasar del tiempo las cosas se van acomodando. La verdad que es maravilloso. Aparte uno lo empieza como a entender en su propia vida, ¿no? Y ahí es donde se pone más jugosa la cosa. Y sí, todo tiene que pasar por nosotros para después darlo a los demás. Así que es interesante esto que estás diciendo, ¿no? Forma parte de un proceso que hacemos como voluntarios también en esta formación. Me quedó por la mitad una respuesta de Alberto. ¡Ah! Para la el sábado próxima. que viene. Eso es para que les quede el gustito a más. El sábado que viene quieras volver. Así es. Bueno, ya que creo que no sé quiénes faltan, pero estaríamos en hora, quería comentarles, recordarles lo del Congreso. Estamos tratando de hacer todo para que sea, como dijimos antes, con el aula híbrida. Así que para algunos que estuvieron preguntando, si todo sale como tiene que ser, el sábado 8 la clase sería en el Congreso. Entonces ahí es donde se les va a pasar la falta y donde, o la asistencia, mejor dicho, no la falta sino la asistencia, tanto el que pueda estar en forma presencial como el que pueda estar virtual. Así que eso para que lo tengan en cuenta, primero para guardar la fecha y saber que va a ser una mañana especial, y segundo para que después, bueno, vayan viendo que ustedes van a tener su asistencia en el Congreso, ¿eh? Después la otra una cosa, hay que anotarse ahí, hay que anotarse. Sí, voy de a poco, a ver. Si me dejan terminar, les digo todo. Hay un enlace donde están todas las preguntas que tienen que llenar, eso lo tienen que hacer en forma personal. Ahí en el flyer está mi número, pero solamente son para preguntas que son, digamos, por alguna dificultad en sí que no pudieron tener. La inscripción es personal y se hace a través del enlace. Me están llegando muchos mensajes, pero bueno, tienen que terminar de leer todo lo que dice el flyer, como para que, porque justo abajo del flyer está el enlace. Entonces, eso por un lado. Gisela,
Una cosa nada más. ¿Nosotros tenemos que anotarnos también los voluntarios? Todos. Yo también me tengo que anotar. Bueno, entonces ¿dónde lo mandaste? ¿Dónde dice prematura? Todos. Sí, ya se estuvo pasando, está en las redes sociales, está Bueno. en varios lugares, así que el que no lo tiene lo puede pedir, no hay ningún problema. Igualmente pasado, estamos organizando todo, eso lleva mucho tiempo y mucha organización, un equipo grande, entonces bueno, tienen que tener un poquito de paciencia porque somos pocos los que estamos trabajando y bueno, hay cosas que todavía no se las podemos decir. Sí, lo que les estoy diciendo ahora, que la inscripción es personal y que está en el enlace. Por otro lado, recuerden que para ingresar al Zoom tienen que tener el nombre y el nivel. Si tienen computadora y tienen celular, por favor les pido que antes de ingresar, fíjense que quede grabado, porque después se les corta internet o se les corta la compu, se queda sin batería, pasan el celular, bueno, es todo, hay un lío terrible y después perdemos tiempo para la clase, ¿no? Que después cuando quieren hacer las preguntas, yo los paso directamente acá y entonces se quedan enojados conmigo porque no dejé que respondieran las preguntas. Entonces eso es una cuestión de organización. También el tema de tener cuidado con las preguntas, no que sean por favor concretas. Ustedes saben que somos muchos y entonces, bueno, a veces, digamos, hacemos una ampliación muy grande de lo que necesitamos preguntar y bueno, tienen que ser preguntas más concretas. Nadie va a quedar afuera, o sea, dentro de todo, pero quizás el sábado que viene lo que vamos a implementar es que aquellas personas, no seguir el régimen de quién levanta primero y quién levanta después, sino quizás de aquellas personas que no preguntaron hasta ahora en este momento y le damos lugar a esas personas que no pudieron preguntar y siempre quedan para lo último. Entonces, eso sería más o menos para verlo juntos, porque me parece que es una buena idea, como para que todos podamos participar, siempre sabiendo que, bueno, cuanto más corta es la pregunta, más se van a responder, ¿no? Y va a ser mejor para todos. Así que, bueno, respondo estas 3 preguntas y nos vamos. Claudia. Quería saber, vos sos Gisela porque quería saber cuáles eran los horarios de él, o sea, como para pasarle toda la información a mi hermana. Eso, mándame un WhatsApp que yo te paso toda la información. Lo que pasa que te cuento, antes de ayer me lo hackearon el WhatsApp, voy a estar una semana para recuperarlo, me lo hackearon, no tengo WhatsApp. Correo. ¿A qué mail? Gisela Martínez Lerma. Espera, ¿Gisela con doble L? No, una sola. Gisela. Gisela Martínez, todo junto con minúscula. Con Z, sí. Lerma. Ah, Gisela Martínez Lerma. Sí. L-E-R-M-A. L-E-R-M-A. Sí. Arroba. gmail.com. De todas formas, en la plataforma tienen un sistema de mail, que es un mail específico para comunicarse con la gente de la secretaría. Claro, pero prefería de comunicarme directamente con ellos. Gracias. Ana. Sí, mi pregunta es, ¿va a entrar en este mismo horario porque los congresos eran más extensos antes o va a ser más extendido el tiempo? El congreso va a ser de 9 de la mañana a 1, a 13 horas. Se va a ingresar en la parte presencial y todo, 8:30 como hacemos acá, todos los sábados, así que el horario sería más o menos el mismo. Muchas gracias. Analía. Hola, sí. Mira, volví de la sala, de la clase del grupo y encontré que estaban hablando del congreso, pero no sé muy bien del congreso cuál es y el enlace a la que hacían referencia, no sé dónde lo encuentro.
Sí, en las redes sociales vas a encontrar un flyer que dice Congreso de Salud Mental. Es el congreso número 12, el primero post-COVID. Ahí abajo de ese flyer vas a encontrar un enlace donde uno se tiene que inscribir. ¿Eso es para qué fecha? Para el 8 de octubre. 8 de octubre, perfecto. de 8:30 a 13 horas. Aprovecho a dar unas recomendaciones para las próximas clases. Primeramente, importantísimo, respeten el horario de las 8:30. Puede ser que por cosas técnicas a veces se demora un poquito más en entrar, pero ustedes de su parte traten de estar a las 8:30 con el nombre y el nivel. No agreguen grupo tanto ni nada de eso. El nombre y el nivel. Y fíjense bien, ni bien entran, de que se vea el nombre y el nivel. Porque puede ser que a veces quede, por alguna razón del Zoom, por ejemplo, Galaxy J2. Y entonces la persona que toma asistencia le figura Galaxy J2. No sabe quién es esa persona. Entonces, después pueden tener problemas con la asistencia justamente por ese detalle de no tener bien puesto el nombre. Otra cosa, durante las clases es recomendable que no estén mandando mensajes entorpece a la clase, se tapa a veces que quieren mostrar. En la clase esa pregunta no estuvo respondida, se la hacen levantando la mano, convivencias del Zoom para que la clase sea más dinámica y sea más fácil, más llevadera. Buenísimo, Julie, genial. Por otro lado, una noticia que los va a poner contentos, y con esto me voy, así que no me hagan más preguntas, se los aclaro. Te queda Hernán Canosa, que había levantado la mano, no sé si quiere volver a preguntar. ¿Quién? No, Giselle, era para preguntar de dónde sacaba el link, en qué redes estaba, pero como fue la pregunta anterior, cancelé por eso. Gracias, Antonio, igual. Gracias. Bien. Facebook, Instagram, YouTube, la página de la red, grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar todo. Por una cuestión de practicidad y porque hay gente que ingresó más tarde a lo que es el instituto, el control, vieron que generalmente era de una semana. Entonces estuvimos viendo con Alicia de poder hacerlo de 2 semanas, que tengan tiempo para poder hacer el control, cuestión de que la gente que ingresó más tarde se pueda poner al día con todas las clases. Así que esto es para dejarlos contentos este sábado. Cualquier duda se ponen en contacto con los tutores, ellos les van a explicar mejor. Y seguramente el sábado que viene daremos más noticias que nos ayudarán a poder seguir adelante en esta gran familia.